En esta parte 3 de sistemas productivos vamos a analizar a estos tomando en consideración los distintos tipos de flujo de todos los elementos que se necesitan para producir, como son los insumos, materias primas y productos intermedios con distinto grado de terminación o valor agregado. Se trata de una de las principales clasificaciones que nos permite entender no solo las actividades de manufactura de bienes físicos, cómo se desarrollan estas actividades, sino también aquellas actividades de producción de servicios que requieren de algún complemento físico que hay que movilizar. Teniendo en cuenta entonces el tipo de flujo de materiales y productos intermedios hasta los productos finales, los sistemas productivos pueden presentar una nueva forma de clasificación. Se pueden distinguir desde este criterio de clasificación tres categorías: la producción de flujo continuo, en el otro extremo la producción sin flujo y como caso intermedio la producción de flujo intermitente. Como ejemplos típicos de producción de flujo continuo tenemos la industria extractiva, por ejemplo el refino de petróleo, la industria de la caña de azúcar, la producción de taninos a partir de quebrachos. La producción de flujo intermitente tiene como ejemplo típico un taller metalúrgico. En este caso, los clientes entran por la puerta de manera esporádica, de manera intermitente, no continua, y esto genera a su vez una serie de órdenes de pedido que van haciendo que la producción siga el ritmo de los mismos. También se da la producción de flujo intermitente en aquellas industrias en donde se produce por lote, por batch. Como producción sin flujo, el material es tan pesado o dificultoso de mover que las operaciones entonces giran a este material, a la estructura de materiales principales del producto. El ejemplo típico es la producción de un barco, podría ser también la producción de un edificio. Hay cuatro factores básicos que determinan el flujo de un sistema productivo, los que generalmente están asociados entre sí. Estos factores son el diseño del producto, el tipo de demanda, las tecnologías de fabricación y de materiales disponibles y las capacidades organizacionales y de los trabajadores para producir. A estos cuatro factores básicos se ha agregado ahora un quinto factor en el marco de la industria 4.0. Esto es el uso inteligente de cantidades masivas de datos. Se trata de lo que se conoce como Big Data y la explotación de los mismos con la analítica de datos. Este nuevo factor captura datos de demanda y los incorpora al diseño del producto, acompañando a este a todo lo largo del proceso de producción, incluido el diseño, por cierto. También influye sobre las tecnologías disponibles y depende de las capacidades internas. Algunos de estos datos pueden incluso provenir de los productos ya fabricados, que con sensores para registrar y medir su rendimiento y o comportamiento retroalimentan a todo el sistema productivo. A continuación analizaremos cada una de las tres categorías de producción de acuerdo al tipo de flujo. En primer lugar, vamos a ver con más detalle la producción de flujo continuo, cuáles son sus características, cuáles son las variables que permiten que el flujo sea precisamente continuo. Inclusive vamos a distinguir algunas categorías dentro de la producción de flujo continuo. Bien, en la producción de flujo continuo existe una secuencia predeterminada de operaciones unitarias o de procesos elementales. Estos procesos resultan de la interacción entre los factores que mencionábamos anteriormente: el diseño del producto, las tecnologías de fabricación y de materiales disponibles, el tipo de demanda, las capacidades organizacionales y de los trabajadores y la analítica de datos. La interacción de estos cinco factores genera que
haya una disposición preestablecida de la secuencia operativa. Esa secuencia operativa permite alcanzar una estandarización tanto del producto como del proceso. Si no hubiera esa secuencia predeterminada, no podríamos estandarizar ni el producto ni el proceso. Esta normalización de la secuencia implica el desarrollo a su vez de una maquinaria específica, generalmente dedicada a una operación unitaria o a un rango muy estrecho de procesos. Como consecuencia, existen inversiones elevadas que deben ser recuperadas. Y para recuperarlas se recurre a una producción en grandes volúmenes, de un producto estándar, generalmente de bajo costo, como consecuencia de la existencia de economías de escala. La maquinaria específica tiene además muy poca flexibilidad para ejecutar otro tipo de operaciones, aunque como contrapartida esgrime elevadas economías de escala como principal fuente de su ventaja competitiva, su principal fuente de productividad. Los mercados asociados a la producción de flujo continuo generalmente son mercados de producción en masa, con productos estandarizados. Bueno, vamos a ver que se pueden distinguir dentro de esta categoría otros tres tipos de procesos productivos. Tenemos en primer lugar la producción de flujo continuo propiamente dicho, sistema que está caracterizado porque la secuencia o precedencia entre operación y operación se ejecuta sin pausa alguna. Esto implica una elevada tasa de uso de la maquinaria, generalmente superior al 95% de su capacidad. La maquinaria se sitúa de manera lo más contigua posible una a otra, para reducir los costos y los tiempos de transporte de la materia prima y de los productos en proceso. En este caso, el proceso en su conjunto, en su totalidad, solo fabrica un único tipo de producto estandarizado. Y es muy difícil identificar el producto en la transición que hace entre operación y operación, debido a que esa transición es casi nula en términos de tiempo. Los ejemplos típicos son industrias intensivas en economías de escala, como la del papel, el refino de petróleo, e industrias extractivas como la que ya mencionáramos, caña de azúcar, tanino, etc. Un segundo tipo es la producción en serie, que es otro sistema de flujo continuo en el cual dentro de la precedencia de operaciones es posible identificar el principio y fin de cada una de ellas. Y cada operación se activa continua y sucesivamente una a la otra a lo largo de la secuencia preestablecida. El producto es discreto y está identificado por lotes o serie, lo que implica la posibilidad de distinguirlo entonces entre operación y operación, debido a que la transición entre ellas está claramente identificada, no es difusa como en el caso anterior. Esto permite un cierto margen de maniobra en la variabilidad del producto, que se suele producir en gamas que incluyen algunas modificaciones sobre un diseño de base. Dentro de este tipo de producción se pueden distinguir a su vez la producción en serie de lotes fijos o económicos y el método Kanban. En el primer caso, el tamaño del lote viene limitado por el tiempo de cambio de modelos o setup que requieren las máquinas y la minimización de los stocks interproceso y de productos terminados, el famoso modelo diente de sierra que ustedes ya han estudiado. En el segundo caso, el Kanban incluye lotes variables. Esto último es posible por la práctica eliminación de los tiempos de cambio de modelo o setup, que vamos a ver se realiza a través del método SMED. Esta reducción de los tiempos de cambio de modelo permite producir teóricamente hasta una unidad al mismo costo. Esta estrategia productiva abre enormes posibilidades competitivas en términos de flexibilidad
ante los cambios de la demanda. Y también en términos de la automatización flexible, ya que el Kanban y el sistema Just-in-Time es la base de las modernas células flexibles de fabricación y también de la industria 4.0. Por último, tenemos la producción en paralelo. Este es un modo de organización de la producción caracterizado por el desdoblamiento de procesos continuos o discretos en flujos paralelos. Se trata de un proceso típico de empresas multiproductos a gran escala. En estos casos, el proceso puede generar varios productos, productos complementarios, subproductos y productos de desecho, todo al mismo tiempo. A diferencia de los procesos productivos de tipo intermitente que vamos a ver luego, la precedencia de tareas en paralelo se encuentra perfectamente diferenciada y establecida a priori, con productos estándares. Las primeras fases del proceso productivo se pueden llevar a cabo en serie, lanzándose la producción en paralelo de los distintos productos en las fases finales, en forma alternativa o no. Este tipo de estrategias productivas se adaptan a bienes con demanda final segmentada o de producción por catálogo. Ambas las veremos cuando veamos la producción por demanda. La minimización de la capacidad ociosa y de los tiempos muertos lleva a tratar de compartir recursos entre las líneas en paralelo, en la medida que la flexibilidad del proceso lo haga posible. Esto permite generar importantes economías de gama como fuente de ventaja competitiva. Bajamos los costos unitarios a través del uso compartido de los recursos. Finalmente, como común denominador de todas estas formas de flujo continuo, podemos destacar que la mano de obra tiene una especialización vertical, es decir, una escasa polivalencia de sus capacidades de producción. Nos referimos específicamente a la mano de obra directa, porque, por ejemplo, la mano de obra indirecta de mantenimiento requiere de una importante polivalencia. Vamos a analizar ahora la producción de flujo intermitente. Se trata de un caso que podría considerarse intermedio entre la producción de flujo continuo y la producción sin flujo. En los sistemas de flujo intermitente no existe una secuencia predefinida de tareas, básicamente por la falta de estandarización del producto. Pero existe un flujo discontinuo, por momentos entrecortado e irregular, de productos que están en proceso. Los lotes suelen ser de pequeño tamaño e inclusive piezas únicas. Y la producción se activa con los pedidos de los clientes que buscan productos no estándares. Por este motivo, la maquinaria no es específica, sino de operaciones generales, y los trabajadores son altamente polivalentes. La flexibilidad es entonces un requisito esencial en este proceso para atender esta demanda de pedidos diversos y para una mejor eficiencia productiva. Este tipo de producción se adapta muy bien a la fabricación por pedido, tanto de diseños a medida como por catálogo, cosa que vamos a ver cuando analicemos la producción desde el punto de vista de la demanda. Por lo tanto, la principal fuente de ventajas competitivas, en el caso de la producción intermitente, con flujo intermitente, es la diferenciación del producto. Los mercados que se atienden son básicamente de nicho y la organización de la producción es fundamental para el logro de la eficiencia técnica y productiva en este tipo de proceso. Es posible también incorporar en esta categoría los nuevos modelos de división del trabajo de los distritos industriales, en los que en un espacio geográfico reducido, pequeño, existen unidades productivas reducidas, pequeñas, algunas con acceso a la demanda final, otras localizadas en una sola fase de los procesos productivos. Estas pequeñas empresas interaccionan para generar la producción de bienes diferenciados con gran flexibilidad e inclusive, como están localizadas en una sola fase,
agrupadas pueden alcanzar en conjunto economías de escala. Esto implica incorporar en la dimensión espacial de la producción, es decir, considerando la producción cómo se despliega en un determinado territorio, no solo elementos de carácter económico y tecnológico, como los que surgen de la flexibilidad productiva y de las economías de aglomeración, sino también elementos de carácter institucional y social ligados al territorio. Las economías de aglomeración surgen justamente cuando las empresas agrupadas en un dado territorio gozan de servicios, de la disponibilidad de mano de obra altamente especializada, de servicios especializados, de logística especializada, que se concentra allí, abaratando sus costos. Las economías de aglomeración, entonces, dada la proximidad de las empresas y la existencia de determinadas externalidades, consigue reducir costos también para las empresas presentes en el distrito. Un tercer tipo de sistemas productivos, de acuerdo al flujo, es justamente la producción sin flujo. En este caso, el tipo de producto, usualmente voluminoso y pesado, obliga a una disposición de las operaciones en torno al mismo. Es el caso de la fabricación, por ejemplo, de grandes barcos, de plataformas submarinas, de aviones, o la construcción in situ de edificios o grandes maquinarias. En este tipo de construcciones, en torno al producto y su evolución constructiva paulatina en el tiempo, se produce el movimiento de las operaciones de trabajo y de la maquinaria. Esto implica que no existe ningún flujo definido, sino que éste se asocia al avance de la obra. Hay grandes variaciones en la precedencia de las operaciones que se ajustan de manera evolutiva al diseño y al avance de obra. Aunque se puede alcanzar un buen grado de estandarización en algunas operaciones y componentes, el diseño a requerimientos del cliente genera un proyecto de tipo único, un diseño único. Este es el principio rector en este tipo de producción. Los mercados asociados son de nicho o de especialidad. Cada producto se encara como un proyecto único, con lo cual se incorporan aquí las características de la gestión por proyecto que trataremos en la unidad número 3. Por cierto, los lotes son pequeños o de piezas únicas y los trabajadores presentan una enorme polivalencia en su capacidad de producción. Como decíamos, el caso típico de producción sin flujo lo encontramos en los grandes barcos, grandes aviones, plataformas submarinas, grandes componentes de centrales hidroeléctricas o edificios construidos in situ. En los últimos tiempos, sin embargo, el desarrollo de grúas gigantescas tipo Derrick han tratado de introducir nuevas estrategias de fabricación en este modelo o sistema productivo. Lo han hecho mediante la movilización y ensamble de grandes componentes, lo cual acorta la ejecución de este tipo de obra y abarata sus costos, sobre todo sus costos financieros, como ya vamos a ver cuando veamos proyectos.